Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla, bienvenidos a la base secreta de Bazinga. Esta semana os traigo uno de los videojuegos más esperados por todos los gamers de pro y por la sociedad en general, la que está teniendo una promoción y una repercusión grandísima. Se trata de The Last of Us, un juego en exclusiva para PlayStation 3 de los creadores de la saga Uncharted. La verdad es que todo lo que se dice de este juego es bueno. Yo no creo que sea el mejor juego de PlayStation 3, pero desde luego sí que creo que es uno de los 3 mejores juegos o de los 5 mejores juegos y desde luego uno de los títulos más representativos de la consola en estos momentos. Desde luego es una despedida por todo lo alto para la PlayStation 3. Es un juego que hace alarde técnico y que viene a demostrar una vez más lo manido de esa frase que dice que la línea entre videojuego y cine cada vez es más difusa. The Last of Us es prácticamente una película, es una película en la que muchas escenas las vamos a protagonizar nosotros y donde vamos a tener nosotros las decisiones. Y la verdad es que tiene sus fallitos, como casi todos los juegos, nada que no se pueda subsanar con un parche o una actualización, nada grave, pero desde luego es un juego de los que si tienes una PlayStation 3 tienes que tener. Viene de la mano de los creadores de Uncharted, Naughty Dog, uno de mis estudios preferidos, gente que sabe hacer muy bien los juegos y que siguiendo a lo mejor esa estela de gente como Kojima con su saga Metal Gear, está haciendo videojuegos de otra manera. Está demostrando que se pueden hacer grandes superproducciones, que se pueden hacer grandes títulos con gran calidad técnica y que además tengan una historia detrás y que tengan un corazón y un alma. Sean juegos con personalidad y no simplemente un montón de efectos visuales uno detrás de otro, como Michael Bay, pero al revés. La verdad es que The Last of Us me ha encantado, es un juego muy intenso, tiene una gran historia, ya sabéis, Joel y Ellie. Joel tiene que acompañar a la joven Ellie a través de un viaje por un futuro apocalíptico, enfrentándose a un montón de bandas terribles y a unos infectados, que no zombies, que tienen unos hongos que les comen el cerebro y los convierten en auténticas máquinas de matar. La verdad es que es un juego en el que prima mucho la acción y el sigilo. Vais a pasaros un montón de tiempo acurrucados detrás de una esquina viendo cuál es la mejor ruta por la que salir del escenario sin hacer ningún ruido, sin que os detecten los enemigos. Aquí un error es fatal, o sea, el que hacer el más mínimo ruido y que te detecten tus enemigos, estos infectados, supone que seguramente no puedas salir vivo de una pelea cuerpo a cuerpo. Como os digo, The Last of Us es una maravilla técnica, es un juegazo y desde luego nos hace pensar en cómo serán los juegos de aquí a 2 años, 3 como mucho, cuando ya tengamos en nuestros salones PlayStation 4 y Xbox One. Es una maravilla encontrarse con títulos hechos con tanto cariño, con tanto mimo y desde luego que están pensados de otra manera, enfocados no tanto al alarde técnico, si bien The Last of Us lo es, como a contar una historia, como a provocar unos sentimientos, unas emociones y tal vez ya esa línea difusa entre cine y videojuego, tal vez no se trate tanto del alarde técnico, de tener unos gráficos alucinantes o el mejor sonido, como parece que ha sido la tónica en los últimos años, sino en ofrecer una historia que mueva con buenas interpretaciones, con buenos actores, con una historia interesante. Yo creo que al nivel que están ahora mismo los gráficos y es mucho más importante ofrecer una buena historia, ofrecer un viaje que tenga al jugador como si fuera un espectador pegado a su pantalla durante 2, 3, 4 días jugando constantemente al título. La verdad es que todo lo que puedo decir de The Last of Us es muy bueno, por supuesto es una recomendación que no podéis dejar pasar. Si tienes una PlayStation 3 tienes que tener este juego, como tienes que tener por ejemplo los Uncharted o un Skyrim, si bien está fuera de la tutela de Sony. The Last of Us te deja con ganas de más, esperemos que volvamos a ver más cosas de Naughty Dog pronto, seguramente ya sea en PlayStation 4,
PlayStation 3 está quemando ya sus últimos cartuchos. Todavía queda Beyond, uno de los juegos más visualmente potentes y que seguramente sea directa competencia de The Last of Us. Ya sabéis, es un videojuego protagonizado por William Dafoe que os va a gustar mucho y que viene a respaldar esta idea de que más allá de la calidad técnica, lo importante para un videojuego como para una buena película es que tenga alma y personalidad y sepa atrapar a la gente. Desde luego, The Last of Us es un título imprescindible y desde luego es un título que cumple esa misión y que os va a atrapar. Lo vais a pasar estupendamente fabricando vuestras armas, modificándolas, escondiéndoos, tirando botellas a una esquina del escenario para hacer un señuelo y que vuestros enemigos vayan a investigar qué ha sido ese ruido y vosotros escabulliros. Os lo vais a pasar estupendamente corriendo como locos, esquivando balas. Os lo vais a pasar muy bien en los tiroteos y sobre todo vais a disfrutar con la historia. The Last of Us es, si no el mejor juego de PlayStation 3, sí el mejor juego de los últimos meses, tal vez del último año, y desde luego la mejor recomendación que os puedo hacer ahora si no sois un jugador hardcore y simplemente disfrutéis jugando de vez en cuando con vuestras consolas, pues este es un juego que no podéis dejar escapar. The Last of Us, insisto, recomendación sin precedentes para este fin de ciclo de las consolas. La siguiente recomendación que os voy a hacer es literaria, viene de la mano del estreno de El Hombre de Acero, la nueva película de Superman, que a mí no me ha gustado especialmente, de hecho me parece más bien flojilla y que poco tiene que ver con la mitología de Superman, y por eso mi recomendación de esta semana literaria es Superman, la creación del superhéroe, de David Hernando. Es un libro donde vais a saber qué ha sido lo que ha inspirado el arma de Superman. No es un libro teórico sobre Superman, sobre el personaje en sí, sino más bien que narra la historia de sus creadores, de cómo Superman llega de la mente de dos jóvenes hijos de emigrantes al papel y cómo se convierte en el icono pop y en el mito que es hoy en día. Seguramente sea la narración de la mayor aventura de Superman, que no está dentro del papel, sino fuera de ella, y yo he disfrutado leyéndolo muchísimo. Es una novelización de estos acontecimientos que pasan a este lado del papel, en el lado real del papel, en el que vamos a ver cómo sus creadores se tienen que pelear, cómo llegan a crecer con el personaje, cómo lo trata DC cuando llega a ellos, cómo fue la historia de vender los derechos por una cantidad irrisoria, cómo esos derechos luego han generado miles de millones y la polémica que ha habido siempre con sus autores que han recibido poco o nada de esos beneficios. La verdad es que es un título muy interesante si queréis conocer qué es lo que hay de humano en el corazón de Clark Kent, de Superman, porque es la historia de sus creadores, es la historia de las dos personas que hicieron de Superman un superhéroe humano. La verdad es que es un libro que se lee en apenas un fin de semana, como lo pilléis con ganas, como ha sido el caso. Tenía muchas ganas de leer la creación de un superhéroe, Superman, la creación de un superhéroe, y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Si eres un fan de Superman, vas a agradecer muchísimo esta visión del personaje. Si eres un fan de la industria del cómic, esta es una narración sobre un capítulo fundamental e imprescindible de la historia del noveno arte. Desde luego es otra recomendación que os tengo que hacer sin ningún tipo de sonrojo. Y la última recomendación que os voy a hacer esta semana, de cara a los estrenos de la semana que viene, o de este fin de semana próximo, viernes, es que vayáis a ver Star Trek en la oscuridad, porque la vi la semana pasada y me ha parecido un auténtico pasote. Me parece muy superior a la primera, me parece que es un toque de JJ Abrams diciendo por dónde van a ir las cosas con la saga de Star Wars. Es divertida, es espectacular, tiene un montón de referencias triquis. Si eres fan de Star Trek la vas a disfrutar como un enano.
algo que no pasó a lo mejor con los fans más radicales de la saga de Roddenberry con la primera peli, pero que con esta yo creo que van a reconciliarse con Abrams. Así que nada, Star Trek en la oscuridad, estreno este próximo viernes, no lo perdáis. Y muchas gracias a todos por la visita, nos vemos en el próximo Bazinga, larga vida y prosperidad.